Hola, buenas tardes, bienvenidos una vez más a este ciclo de conferencias virtuales de la Escuela de Posgrado de la Asociación Odontológica Argentina. Hoy el tema es blanqueamiento, por una parte, y también las porcelanas libres de metal. Para esta ocasión contamos con la presencia de la doctora Carla De Franceschi. Ella es docente de la Cátedra Integral Adultos de la Facultad de Odontología de la Universidad de Buenos Aires, docente hasta el año 2002 de la Cátedra de Operatoria Dental, también de la Facultad de Odontología de la Universidad de Buenos Aires, dictante oficial de la Asociación Odontológica Argentina, docente de la Sociedad Argentina de Ortodoncia y especialista en implantes, recibida en la Universidad Católica Argentina. Doctora De Franceschi, muy bienvenida, buenas tardes. ¿Qué tal, Guillermo? Buenas tardes, Juan. Y quisiera empezar agradeciendo a la Asociación Odontológica por hacerme partícipe de este espacio compartido en lo que es la casa de muchos y también es mi casa, ¿no es cierto? Así que un gusto estar en esta tarde fría, ¿sí? Soleada, linda, de participar con ustedes. Y bueno, el tema que nos trae hoy, como dijo Guillermo, es, bueno, en un tiempo reducido, hablar algo sobre blanqueamiento y alguna incorporación de las porcelanas, porque a veces hablarlo esto por separado es difícil, los pacientes vienen ya con prótesis en su boca y bueno, y necesitan a veces blanqueamiento, pero tenemos que pensarlo también en virtud de lo que ya tienen o de lo que podemos ofrecerle también en porcelanas, ¿no? Así que hemos titulado la charla tips, puntas, ¿sí? Esas cositas, esos secretitos que uno se da o que se habla de colega a colega y se pregunta, ¿qué hago en esta situación? ¿No es cierto? Y los tips, las puntas, los datos, no son nuevos, en la historia ya hace mucho tiempo que están. Fíjense acá, se cree que los antiguos egipcios usaban una crema hecha de pezuñas de buey, mezclada con cáscara de huevo y piedra pómez. Ahí estamos viendo un abrasivo y un homogeneizante para poder de algún modo microabrasionar las piezas dentales y quitar manchas. Miren también, por ejemplo, los romanos. Los romanos dicen que usaban amoníaco. Yo me imagino un romano diciéndole a otro, che, qué blanco tenés los dientes, qué es lo que usás, y bueno, yo orino a la mañana y guardo esto, y a partir de ahí me blanqueo los dientes. Es gracioso hoy, ¿no? Pero bueno, fíjense un poquito más evolucionado lo que haría el antecesor del odontólogo, ¿no es cierto? Un barbero, ya utilizaría un ácido, ¿sí? Para poder dejar los dientes un poquito más blancos. Y hoy, ¿quién daría los tips? Hoy no estaría el barbero, no sería la gente se llama, ¿cómo haría un paciente que quiere no ir al odontólogo y de repente quiere blanquear sus dientes, que es lo que más normalmente pasa y que es lo que queremos evitar? ¿A quién le pregunta? Y bueno, le pregunta a estos, a los influencers. Esto que vemos acá, esta es una de las Kardashian, por ejemplo. Entonces, fíjense, promociona un producto blanqueador con una luz, ¿sí? En la que promociona que esta luz podría ser útil para blanquear los dientes. Y esto genera, este tipo de influencer genera a veces una cierta insatisfacción en la gente, porque hay una sensación a veces, al no ir a un profesional, de que las piezas siguen oscuras o que no están, como por ejemplo esta Kardashian, como tiene sus dientes, que quizá tenga un esmalte que lo permite, o quizá tenga carilla, no, el paciente no puede saber esto y entonces no entiende qué es lo que pasa, pero recurre seguido a este tipo de cosas que encuentra en internet y que mayormente no funcionan poco. Bien. ¿Qué otras cosas? Miren, esto es una fotito de un videíto de internet que lo frené ahí. Fíjense, que usa carbón activado. Dice que haga una pastilla de carbón activado y que lo utilice. Bueno, el carbón activado, ¿qué le hace a los dientes? Los desgasta, ¿sí? Los abrasiona. Entonces, en piezas dentarias que tienen poco esmalte, podría agarrar y exponer más la dentina, o podría probar retracciones gingivales, o podría provocar también mayor sensibilidad. El paciente esto lo desconoce, ¿sí? Así que lo deseable sería que concurra al odontólogo y hable con un profesional, en este caso nosotros, y quite sus dudas. A veces no son solo en internet
los influencers o diferentes métodos caseros, lo que va mareando un poco al paciente. Fíjense esto, un sorteo, 10 blanqueamientos. Esto lo sortea algún profesional, alguna clínica, ¿verdad? Entonces, de algún modo es como si sorteáramos changuitos de supermercado, ¿no? O otros productos, una cosa súper interesante, pero quizá poco seria, quizá poco sustentada. Así que lo que primero deberíamos es alejar al paciente de este lugar. Existen también productos que se parecen a esos que se promocionan, a esos datitos de cómo me blanqueo los dientes que están por internet, y entonces el caso del carbón activado ustedes también lo podrían encontrar en una pasta dental. Pero nuevamente, sin el apoyo del profesional que entiende que esto es solamente un abrasivo y que podrá quitar manchas superficiales, el paciente podrá quedar desconforme, no entender lo que pasa, estar desilusionado, desencantado, insatisfecho. Y ahí lo que ocurre es que le está faltando información, que es la que nosotros sí tenemos. ¿Cuál es esta información? Y bueno, entender que no todos los dientes responden igual al blanqueamiento, ¿sí? Que los dientes cambian de color cuando se envejecen, cuando pierden esmalte, cuando empiezan a aparecer cracks, y que entonces en esas circunstancias habrá que optar sobre un tratamiento restaurador o un tratamiento blanqueador, y que esto solamente lo puede decidir un profesional en el área, en este caso, de la odontología. También el paciente está lejos de entender a veces que hay manchas que quizá observa en su boca y observa en una amiga o en un pariente o en una pareja, que cree que son las mismas que tiene, ¿no? Y piensa, bueno, son las mismas manchas, debe ser igual de fácil de sacar, o de eliminar, o de blanquear los dientes. Y yo a veces uso este truquito y estas fotitos que yo pongo en mi consultorio, en el cual le digo, mira, fíjate que, por ejemplo, un labial, si está en los dientes, en la parte superficial, es recontra fácil de eliminar. No sé si los que están escuchando ahora miraban La Niñera, pero si es así, siempre a mí me llamaba la atención, ella se pintaba siempre los labios de rojo y corría al espejo y eliminaba las manchas. Con un dedo sacaba la mancha de los dientes. Ahora esa misma mancha en el cuello de una camisa ya no se quita tan fácilmente. Es decir, que según la localización, según dónde está una mancha, es más o menos difícil de eliminar y el tratamiento es uno o es otro. Y esto es un ejemplo muy sencillo para darle al paciente, y sería traspolarlo, no será lo mismo una mancha que está en esmalte a una mancha que está en la profundidad de la dentina. Aunque al paciente le parezca igual, el proceso para eliminarla es totalmente diferente. Y entonces habrá manchas que tienen que ver con la ingesta de pigmentos, por ejemplo el vino tinto, el café o el té, y entonces serán manchas que son superficiales, y habrá manchas que están en la profundidad de la pieza dentaria, en la dentina, como vemos acá, por ejemplo, unas manchas de tetraciclina, o manchas de fluorosis que pueden estar en el espesor del esmalte. Y entonces son manchas que son mucho más difíciles de sacar, o quizá diría, no es difícil si se entiende. Una tetraciclina es un color que aumenta con el tiempo y que se trata con un tratamiento ambulatorio prolongado. Una fluorosis es un tratamiento mucho más sencillo, más superficial y que involucra generalmente microabrasión. Es decir, que son tratamientos totalmente diferentes en función de dónde está esa alteración de color. Ni hablar si corresponde a un traumatismo donde el cambio de color es interno, y entonces ahí nosotros tendríamos que hacer un tratamiento de conducto y hacer un blanqueamiento interno para poder eliminarlo. Fíjense estas manchas que el paciente puede confundir con las mismas como las de las tetraciclinas, y son manchas muy superficiales, muy fáciles de eliminar, pero también tengan en cuenta que si no detectamos lo que las está produciendo, también así como son fáciles de eliminar, son fáciles de volverse a producir. Otra cosa que debe entender el paciente es que uno no puede elegir, como elige en un catálogo, como cuando va a pintar una pared, qué color quiere, a qué color quiere llegar, porque esto no es
un deseo, como frotar la lámpara mágica y pedir y que se va a producir. Esto no es posible. Es decir, cada pieza dentaria tiene un máximo de color que va a poder aclarar en función del tratamiento de blanqueamiento. Y esto es diferente en las distintas personas, y yo a veces lo comparo con la piel, ¿no es cierto? Hay pieles que son increíbles, que los poros son muy cerrados, que son pieles que parecen una porcelana, y quizá el tratamiento que hacen es el de usar una crema que compran en la farmacia, ¿no es cierto? Y nada más. Entonces podremos mejorar la piel de una persona, pero no podemos hacer a veces lo que la naturaleza ya no le dio, ¿sí? Entonces esto es importante que el paciente lo entienda para que no entre en una sensación de insatisfacción. ¿Vamos bien, Guille? ¿Sale bien, Juan? ¿Se escucha bien? Bueno. ¿Cómo funciona el tratamiento de blanqueamiento? El tratamiento de blanqueamiento, y es por eso que nosotros no podemos predecir el resultado, lo que va a hacer es, a través del peróxido de hidrógeno, ¿sí?, de la ruptura de esta molécula en oxígeno, este oxígeno activo, ¿sí?, activo, ven que tiene carga, es un anión, va a meterse en las uniones de los pigmentos y los va a transformar en un pigmento incoloro, ¿sí? Esto mediante una reacción redox, es decir, que es una reacción de óxido-reducción, que tiene una posibilidad entonces de tener una recidiva, es decir, de volver un poco al color. Cuando el blanqueamiento es externo, esto es un resultado que es más duradero, ¿sí? Porque estas sustancias pueden salir a la superficie del diente, e inclusive vamos a ver que después voy a explicar un poquito más adelante, se puede pulir la superficie del diente y es aconsejable después del tratamiento, y entonces se elimina estos pigmentos. Cuando es interna dan la posibilidad, son estos los que dan la posibilidad de la recidiva. Y entonces, ¿qué hacemos? Porque pareciera que sí, que hay muchos tipos de manchas y que hay muchos entonces tipos de técnica. ¿Hay alguna, Carla, sería la idea, Carla, si pudiera hacer la pregunta, ¿no? No los dejo preguntar por ahora, los voy a dejar de preguntar en el final, pero me hago una pregunta yo misma, ¿no? Que sería, y bueno, Carla, si vos no tuvieras que dar un tip, si vos no tuvieras que dar una punta de cuál sería el tratamiento más adecuado, más fácil para elegir, que se adapta a la mayor cantidad de patologías, a la mayor cantidad de pacientes, bueno, la técnica mixta. ¿Qué es la técnica mixta? La técnica mixta es la realización de un blanqueamiento profesional en la consulta que jerarquiza el tratamiento, ¿sí? Y después la realización de cubetas y que el paciente utilice las cubetas y el blanqueamiento en su casa durante la noche, preferiblemente durante 8 horas. Eso sería lo ideal. Por un tiempo aproximado de una semana, en un caso, digamos, estándar, y de esa manera se obtiene en la mayor cantidad de casos el mejor resultado. Esto, como ven, está avalado por un montón de trabajos ya desde la década del 90 en adelante, así que es lo que se realiza hoy en el mundo desde hace mucho tiempo. Entonces, lo que hacemos es, elegimos el color con que inicia el paciente el tratamiento, ¿sí? Acá, por ejemplo, es una 3.5 aproximadamente, ¿sí? Y colocamos el producto, el que ustedes elijan utilizar, con una protección gingival para evitar lesionar la parte gingival, se coloca el producto, se deja el tiempo que dice ese producto. Normalmente es un tiempo de 20 minutos, no más de eso. Antiguamente repetíamos esos 20 minutos 3 veces en la misma sesión. Hoy, con utilizarlo una sola vez o repetirlo en una semana y completarlo con el ambulatorio, es más que suficiente. Y fíjense el cambio de color, ¿sí? Como rápidamente pasamos al color más claro de la cartilla. Fíjense la sonrisa, una sonrisa natural, digo porque hay pacientes que a veces me piden y me dicen, yo no quiero que me queden los dientes tan blancos, que se note demasiado lo que tengo, pero no hay posibilidad de hacer eso. El paciente confunde eso con las carillas que ve en televisión. Siempre el blanqueamiento da un color natural y muy agradable. A continuación de eso se usa un tratamiento ambulatorio, ¿sí? Tratamiento ambulatorio, fíjense, si pueden sacar una fotito a este cuadro, hay muchas concentraciones y una recomendación en cuanto al uso según la concentración del producto. Fíjense, la concentración que a mí más me gusta usar es la carbamida al 10%, y de ahí vamos subiendo un poquito más, y a medida que vamos subiendo, fíjense que es recomendable usarlas menos horas en el día.
Sin embargo, por ejemplo, una concentración al 15 o al 16 podemos usarla 8 horas, podemos usarla durante toda la noche, lo mismo una al 20, pero es más probable que empiece a aparecer sensibilidad. Pueden probar utilizándola, si el paciente tiene mucha sensibilidad, entonces bajar las horas y respetar lo que ven en este cuadro. Bien, antiguamente, y no hace tantos años, antes de la década del 90, se pensaba que el peróxido no atravesaba la cámara pulpar, no llegaba, no tenía posibilidad de llegar a la pulpa, entonces se entendía la sensibilidad como el resultado de la deshidratación de la pieza dentaria y que entonces el odontoblasto transmitía esta situación a la pulpa y al sistema nervioso y se traducía en dolor. Un dolor suave, pero un dolor al fin. Bueno, a mí me gustó, esto ya se sabe que no es así, pero me gusta mucho este trabajo porque es una manera sencilla, yo creo que siempre hay alguna forma sencilla de entender las cosas y trato de buscarla. Y acá es como que Renato Mioto, ¿sí? El doctor Renato Mioto, que hizo su tesis doctoral a partir del blanqueamiento dental, usó algo sencillo, usó piezas que estaban pigmentadas, ¿no? Les hizo una apertura como si hubiera realizado un tratamiento de conducto, colocó el blanqueadentro dentro de la cámara pulpar y lo selló. Y observó que con el correr de las horas se iba blanqueando la superficie externa de la pieza dentaria, es decir, que el peróxido iba desde la cámara pulpar hasta la superficie externa. Hizo este razonamiento súper sencillo, que es que de la misma manera que el blanqueador va de la cámara a la superficie externa, llega de la superficie externa a la cámara pulpar. Y esto es importante porque es el responsable de la sensibilidad. Y la sensibilidad dentaria es, desde ya, un efecto adverso importante, porque a nadie le gusta que le duelan los dientes. De hecho, la razón por la que los pacientes no nos quieren, no vayan a creer, tengo mi club de fans, supongo que muchos de ustedes también lo tendrán, pero en líneas generales decir que uno es dentista o que uno es odontólogo no es una buena prensa en las reuniones, ¿no es cierto?, en los eventos o en las fiestas, porque todo el mundo ha pasado por dolor dentario y no lo quiere tener, ¿verdad? Así que es importante tratar de que no lo tenga o tenga el menor posible, entendiendo entonces que el producto llega hasta la cámara pulpar y provoca sensibilidad. Esta sensibilidad es el resultado, ¿sí?, de un efecto inflamatorio reversible, lo que conocemos como una hiperemia, ¿sí? Y no se han informado de efectos irreversibles en la pulpa, en ningún caso, en ningún trabajo en el mundo. Entonces, es importante tener en cuenta esto porque quiere decir que lo que podemos hacer para aquellos pacientes que tienen muchísimo dolor es espaciar el uso o acortar el tiempo del uso. Porque ya sabemos que no es, detener esto no va a provocarle un gran problema. Van a escuchar por ahí, hay algunos trabajos que hablan de que cuando uno corta el tratamiento de blanqueamiento durante unos días, cuando empieza a volver a blanquear, volvió un poquito atrás el blanqueamiento y entonces sería conveniente no cortar el tratamiento de blanqueamiento si hay sensibilidad, pero yo no aconsejo esto, no porque durará un poco más el tratamiento, pero se va a llegar al mismo resultado y es importante que el paciente tenga confort, no que sea para él esto un sufrimiento. La idea es que esto sea algo placentero, es un tratamiento prácticamente, podríamos decir, un tratamiento cosmético en casi su totalidad. Así que les aconsejo, si aparece sensibilidad, dejen al paciente descansar un día o 2 días y después vuelvan a realizar el tratamiento de blanqueamiento, porque si insistir en esto puede hacer que el paciente desista de obtener un hermoso resultado. Bien, ¿cómo se hacen estas cubetas que usa el paciente durante la noche o durante el día unas horas? Muy sencillas, ustedes conocen las máquinas de vacío, con un modelo del paciente en forma de herradura, se generan fácilmente y les aconsejo siempre cortarlas en forma recta, no siguiendo esta formita porque actualmente casi toda la población bruxa, no sé cómo serán los índices ahora en pandemia, pero es probable que hayan aumentado, por lo menos es uno de los llamados sobre las urgencias en este tiempo, y entonces estos extremos que ven acá, cuando el paciente bruxa,
pueden lesionar el margen gingival y confundirse con una alergia o con un efecto como muy fuerte del producto, y en realidad es la cubeta. Así que fíjense bien a la hora de recortar cubeta, fíjense bien de que no esté presionando mucho la papila interdentaria si hay un diastema, corrijan bien cómo hacen la cubeta de manera que no genere lesiones. Y entonces, una vez que tenemos la cubeta, es fácil, hacemos entonces el blanqueamiento profesional, colocamos el producto, lo dejamos 20 minutos, lo eliminamos, fíjense, ya tenemos un cambio de un color a 3.5 más o menos, llegamos a un color a 1, ¿sí? Y después con la utilización de la cubeta durante la noche, más o menos una semana, fíjense cómo logramos este color, que para una persona, ustedes no la conocen, a la doctora que se hizo este blanqueamiento, Cecilia, fíjense, es una chica muy blanca, es de familia nórdica, y entonces los dientes, al no tener un color, fíjense, no era terrible lo oscuro que era esta coloración, pero esta es mucho más acorde al color de piel de ella. Bueno, otro caso, acá sumamente llamativo, miren cómo con la utilización del uso profesional y del uso ambulatorio, el color, ¿sí?, más claro de la cartilla es oscuro al lado del color que se alcanzan en estas piezas dentarias. Esto generalmente se condice con pacientes que tienen un muy buen esmalte, aquellos cuyo espesor del esmalte no les permite a veces a ustedes ni observar la dentina debajo. Entonces, es poco traslúcido. En esos casos el resultado es mucho más sencillo. Hay que enseñarle al paciente la aplicación, cómo colocan esas gotitas en la cubeta, porque si colocan mucha cantidad va a salir todo por fuera de la cubeta, es desagradable para el paciente, puede irritar alguna zona de la boca. Si coloca poco, va a decir el paciente que lleva una semana usándola y que no blanqueó sus dientes. Así que es importante enseñarles, tener una jeringa que ustedes van a tener solamente para demostración de cómo debe colocar el blanqueador en la cubeta. Y tenemos en el mercado un montón de productos, tanto de uso profesional como de uso ambulatorio. Yo he usado todos los productos que ustedes ven acá, los que les he fotografiado, y a todos los conozco. Les recomiendo los prueben ustedes y hagan su propio juicio de valor, con cuál se sienten más cómodos. Algunos blanquean un poco más rápido, algunos provocan un poco más de sensibilidad que otros, algunos lo elegirán uno u otro según el precio. Las empresas acá, la Argentina, las únicas dos que nosotros tenemos acá son Denzel y Clarident. Se las recomiendo las dos con mucha tranquilidad. A veces no se eligen productos nacionales pensando que podría ser mejor un producto importado, y les digo que nuestras empresas están a la altura de las empresas internacionales. Por supuesto que las empresas internacionales a veces tienen presentaciones más atractivas o más fáciles de dispensar, pero el resultado de nuestras empresas no tienen nada que envidiar al resto del mundo en lo que respecta a blanqueamiento dental. Vamos a ver acá un tipo de presentación, esta es de la empresa FGM, que es brasilera, y esta es Ultradent, que la trae Greenberg, en la que en lugar de mezclar nosotros el producto, traen o una punta, ¿sí?, mezcladora, que esto es lo que más me gusta, tener una punta mezcladora, o mezclan las jeringas. La punta mezcladora permite que ustedes, el cursor, a ver dónde está el cursor, se me va. Las puntas mezcladoras permiten que ustedes no usen todo el producto, ¿sí? Cuando ustedes mezclan todo el producto en una sola oportunidad, lo que van a hacer es perder efectividad. Generalmente se mezclan porque en una parte está el blanqueador y en la otra está el alcalinizante. El alcalinizante hace que se libere más rápido. Ven este estudio que ustedes ven acá, que dice que la liberación o el pH óptimo para la liberación de oxígeno es un pH recontra alcalino, 9,5. Entonces lo que se hace es poner el alcalinizante por separado para que uno lo mezcle con el producto y ahí empieza a actuar. Entonces a veces, si ustedes tienen una punta mezcladora como la que les acabo de mostrar, no se pierde o no se mezcla tempranamente el producto, sino que en el momento que ustedes lo van a utilizar. Desde ya que las formas de
de mezclado varían, pueden ser polvo y líquido, lo pueden hacer ustedes, puede ser esta punta, puede ser enfrentar las jeringas, pueden ser 2 líquidos, cada uno debe de elegir la que le es más cómoda, más placentera, más sencilla de utilizar. Y también tenemos diferentes productos ambulatorios, ¿sí? Casi todos van en una concentración del 10 al 22, podrán las empresas variar, hacer el 15, 16, aparecerán al 17, al 22, hay por ahí muy elevado al 35, como para usar solamente unos minutos en su casa, según la presentación que hacen de cada producto, que no nos vamos a explayar hoy, pero sepan que esto es el complemento que ustedes van a utilizar en forma ambulatoria en las cubetas. Y todas las empresas tienen entonces su presentación profesional y su presentación para utilizar en cubetas, también nuestras empresas nacionales lo hacen así, completan entonces la posibilidad de hacer este blanqueamiento mixto. Vamos con la conexión bien, ¿no? ¿Sí? Bueno, espero que les esté gustando la charla. Quería hablar muy chiquitito de los sistemas de alta energía, casi nada, ¿sí? Decirles que en el mundo hoy se concluye que las fuentes de poder no incrementan la efectividad de los clareamientos dentales, y eso es para todas las fuentes lumínicas que existen. Así que, bueno, se considera un producto de marketing la utilización de la luz en los blanqueamientos, y además eventualmente podrían aumentar la temperatura de la pulpa, y ahí ya estaríamos por ahí incluyendo un producto químico que llega a la pulpa y un aumento de la temperatura, y esto no es lo ideal para nuestra pulpa. Así quizá una pulpa más joven se defiende mejor, una pulpa más grande se queja menos, pero se defiende menos también. Entonces la elevación de la temperatura provee también un aumento de la difusión del peróxido de hidrógeno a la cámara pulpar. Recuerden que el peróxido de hidrógeno es un oxidante, nosotros tenemos peroxidasas en nuestro cuerpo, en nuestro organismo, que nos permiten neutralizar el oxígeno. Y eso es lo que hace que la pulpa no se dañe, pero si nosotros ponemos un exceso, saturamos de oxígeno la pulpa no va a poder defenderse adecuadamente. Igualmente, vieron que en el mundo hay, como todos, como cuando uno dice use el barbijo, hay gente que lo usa, gente que no lo usa, y bueno, y también hay gente que usa bien los productos y gente que los usa en exceso, y sin embargo no hay registrado una pulpitis o necesidad de tratamiento de conducto como consecuencia del blanqueamiento, así que tendríamos que hacer las cosas muy mal para generar un daño, pero trabajamos en salud, así que tratemos de cuidar siempre a nuestro paciente. De tiempo también vamos fantástico. Fíjense, en 1895 Westry describe una técnica para blanqueamiento con peróxido. Esto es importante porque en este mundo que vivimos de constante comunicación y cambio, ocurre que aparecen constantemente productos nuevos, uno quiere a veces estudiarlos o tener una casuística y se hace difícil porque cuando terminó la casuística ese producto cambia alguno de sus componentes, muchas veces con la idea de quien lo produce para mejorar, pero ya es otro producto, no es el mismo, y entonces no podemos tener, la casuística que tenemos ya no sirve. En el caso del blanqueamiento se ha modificado realmente muy poco y tiene, como ustedes observan, más de 100 años en el mercado utilizándose de diferentes formas, desde preparaciones farmacológicas hasta productos en venta, y entonces lo conocemos muy bien, no hay que tener miedo a utilizarlo. Bueno, hasta acá todo lo que tiene que ver con blanqueamiento. Fuimos un poco rápido, pero va a haber un espacio de preguntas en las que van a poder aclarar algunas cosas. Y me interesa introducir esta nueva área que la incorporé en algunas charlas anteriores que di, que tiene que ver con las excepciones. Porque me pasa constantemente, como dije al principio de la charla, que viene un paciente, quiere blanquearse, y bueno, por ahí esta técnica de tratamiento mixto no la puedo utilizar en todos los pacientes. Es la que yo más les aconsejo, pero de repente se encuentran con otra situación, no van a poder resolverla con esta técnica, entonces quisiera que sepan y que les queden bien en claro cuáles son esas situaciones y de qué manera las podríamos resolver. Bueno, blanqueamiento
interno. El blanqueamiento interno se realiza en aquellas patologías en que el cambio de color es como consecuencia de un factor que afecta a la estructura interna del diente, que es la dentina. Como es el caso este que ustedes ven acá, de un traumatismo dental. En el caso de un traumatismo dental o una apertura mal realizada, donde quedan restos de hierro de la sangre dentro de la pieza dentaria, o la utilización de una obturación con un producto que pueda pigmentar la pieza, deben realizarse a través de la cámara pulpar mediante un blanqueamiento interno. Sé que van a ver cursos donde les van a mostrar que se pueden blanquear desde fuera, en forma externa. Tengo una odontóloga en Santa Fe que me mandó un caso muy interesante de blanqueamiento externo en una coloración interna, pero tienen una alta recidiva y no se obtiene lo mejor que se puede obtener del blanqueamiento. Fíjense acá como el resultado final es como si esta pieza no hubiera recibido o no hubiera cambiado nunca de color. Desde ya que puede tener una recidiva con los años, pero es el mejor tratamiento para estas circunstancias, o ya si no, recurrir a la realización de una superestructura coronaria o un poste y una corona, si no quieren realizar el tratamiento de blanqueamiento. Inclusive carillas. Van a ver que a mí me gusta utilizar carillas cuando las piezas tienen un cambio de color. Bueno, este otro caso es muy interesante para mí porque es una paciente que atiendo hace tiempo y bueno, ella se quejaba de que tenía esta pieza, el 11, se veía una sombra oscura. Y bueno, estuvimos años, a mí no me parecía tanto, pero con el tiempo cada vez se veía más, sacamos la radiografía. Fíjense, acá se ha puesto un poste, pero es un poste metálico. ¿Lo observan? Es un poste metálico, lamentablemente muy bien colocado, con un riesgo para la longevidad de la pieza intentando sacar este poste. Así que no podemos, tomé la decisión por lo menos de no cambiarlo por un poste estético, sino de dejarlo. Observé que la pieza estaba ligeramente lingualizada, así que solamente empezando a tallar un poquitito, fíjense acá conservo el esmalte, cortando el largo de la pieza dentaria con prácticamente nada detallado, como podemos hacer una carilla y esconder la coloración oscura de esta pieza dentaria, que podría utilizarse para un poste, lo he utilizado también muchas veces y he hablado con colegas, para ocultar una coloración más oscura. Fíjense, la pieza dentaria natural, el 21, sí, acá vemos un crack que nos muestra que esta es la pieza natural, y fíjense acá cómo queda entonces la carilla colocada, qué natural. Fíjense acá, les quiero mostrar, vean un poquito las piezas que rodean esta pieza, la manchita de esta pieza, cómo estamos dentro de la boca de Lorena, ¿sí? Y cómo con la colocación de una carilla nada más, que bueno, tenemos algunos tips, no están como nada más, habría que profundizar un poquito más en porcelanas para ver cómo logramos que esta carilla realmente tape esa coloración y no quede opaca y sí quede natural. Pero esto es tema para otro día, así los voy a dejar un poquito para que tengan un poco de ganas de ver otras cosas. Bueno, acá Verónica, otra excepción, ¿sí? Viene, ella quiere blanquearse los dientes, está bien, podemos blanquear los dientes con la técnica mixta. La razón por la que ella lo quería hacer era porque esta pieza quedó lingualizada y ella la ve oscura, que es la 22. Entonces acá lo consideramos una excepción porque aunque hagamos la técnica mixta, ella va a tener la misma sensación. Entonces cortamos un poquito, fíjense, el largo de la pieza dentaria, nada más que esto, ¿sí? Su longitud en incisal, una tira de pulir por mesial, una tira de pulir por distal, ¿sí? Y emparejamos un poquito la cara vestibular, pero fíjense que prácticamente no tocamos la pieza dentaria, fíjense la ubicación, ¿sí? Lingualizada de la pieza, y entonces acá nuevamente el blanqueamiento no alcanza, sino que también tenemos que incorporar una carilla. Acá directamente ella prefirió solo la carilla y ya con eso quedó conforme. Fíjense cómo queda alineada, ¿sí? La pieza dentaria, con la colocación. Yo tengo acá la imagen de ustedes, de Juan y de Guillermo, que no me deja ver, no sé si a ellos les pasa lo mismo, que está sobre la arcada dentaria. Espero que no, así pueden ver los doctores que la están mirando, ¿sí? Ah, perfecto, gracias, Sí, gracias. tranquila, Carla, porque vos estás en un recuadro en el margen superior derecho
y no tapa prácticamente nada. Ah, genial, genial, genial. Yo como tengo la visión de ustedes no lo sabía. Y como no se me estaba quejando nadie, no lo sé porque los tenemos ahí que sin micrófono, ¿no es cierto? Bueno, seguimos. Fíjense entonces la naturalidad de una carilla y cómo el efecto más oscuro que tenía el paciente desaparece, y en este caso sin realizar un blanqueamiento. ¿Qué otra situación consideramos que el tratamiento mixto no es la indicación inmediata? Bueno, cuando la pieza dentaria está demasiado restaurada. Fíjense, esta pieza está demasiado celosa, demasiado, tiene una restauración acá y tiene una por distal, por palatino, y entonces acá vamos a tomar la decisión, ¿sí?, de trabajar en esta pieza dentaria. Acá va una corona, acá va una carilla, nuevamente la carilla cubriendo la coloración oscura de la pieza dentaria. Fíjense acá cómo se ve, ¿sí?, esta coloración. Este es un caso largo, se elimina la restauración, se cambia, ¿sí?, pero el color de la pieza dentaria de esta dentina es el que estamos viendo. Entonces, tallamos, ¿sí?, colocamos el hilo de retracción para que el tallado no lesione el margen gingival, y también lo utilizamos cuando vamos a cementar para que no vaya el adhesivo y se meta en el surco gingival y después genere una retracción de la encía. Entonces tomamos la impresión, retiramos el hilo, ¿sí?, ponemos otro hilo. Importante mandarle al laboratorio la descripción de la forma de la pieza dentaria. Y después la limpieza de la carilla, la implementación del sistema adhesivo y la colocación. Ahora, a partir de esto, acá tenemos también la prueba, ¿sí?, del bizcochado. A partir de esto, nosotros ahora cambiamos el color de esta pieza. Ya estas piezas ya eran lo suficientemente blancas para la edad de la paciente, así que con esto es suficiente y no necesitamos la utilización de la técnica mixta de blanqueamiento. Otro caso muy similar, donde vemos, ¿sí?, múltiples restauraciones y cambios de color. Entonces acá podemos usar el tratamiento de blanqueamiento y de microabrasión para eliminar las manchas del resto de las piezas dentarias. Las piezas que están muy restauradas les realizamos porcelana. Porcelana en este caso es disilicato de litio, ¿sí? Observen cómo eliminamos algunas manchas que tenía el paciente, se hace el tratamiento de blanqueamiento, el paciente de mucha edad, y se hace después la porcelana. Bien, carillas. Otra contraindicación es cuando el paciente tiene una fluorosis, no porque no se realice la técnica mixta, sino porque no sirve en general como único tratamiento. Hay que incorporar entonces el tratamiento de la fluorosis, que es también incorporar la microabrasión. Así que lo vamos a llamar un tratamiento multitécnicas o multiabordaje, porque incorporamos un tratamiento, le incorporamos al tratamiento de blanqueamiento, que es no invasivo, uno mínimamente invasivo, como es la microabrasión. Bien, acá vemos cómo va evolucionando, vamos utilizando, acá vamos a usar el blanqueador de Clarident para las piezas dentarias. Fíjense cómo fue mejorando, pero no es suficiente. ¿Por qué? Porque no alcanza con un blanqueador profesional, ¿sí? Necesitamos después incorporar el blanqueamiento ambulatorio. Esta empresa también tiene su blanqueamiento ambulatorio, así que el paciente usa tratamiento ambulatorio durante una semana, y a partir de ahí decimos, bueno, lo que no se pudo eliminar mediante el blanqueamiento lo vamos a hacer con una microabrasión. Acá tenemos la utilización para la microabrasión. Este producto que también es de la misma empresa, acá usamos todo de la misma empresa, yo a veces mezclo las diferentes empresas. Fíjense acá, utilizando la microabrasión, es un producto que tarda muchísimo en vencer y que les va a servir para utilizar en diferentes pacientes o diferentes manchas localizadas durante muchísimos años en el consultorio, así que se los aconsejo. La eliminación de las manchas, ¿sí? Generalmente, acá tenemos otro que es el de FGM. La eliminación de las manchas la pueden hacer, yo generalmente la hago con una tacita de goma. Ahí pueden usarlas, las pueden hacer directamente con una espátula, ¿sí? Ir observando siempre por incisal, no desgastar demasiado el esmalte. En este caso, el paciente ya tenía, como ven acá, en su estado inicial, una pérdida del esmalte. Si hubiéramos puesto acá un composite, tendría que ser un composite muy opaco y de mucho espesor para cubrir la mancha. Una vez que se realizó el tratamiento de blanqueamiento, fíjense qué fácil es completar lo que falta con composite, ¿sí? Acá el paciente a 1 año ya tiene un desgaste
se ve que no usó todo el tiempo la placa mio-relajante que le dimos, pero tiene un desgaste menor en comparación a como tenía cuando vino. Así que acá se ve entonces el tiempo transcurrido y cómo todavía la eliminación de estas manchas perdura en el tiempo y el blanqueamiento se mantiene. También podría ocurrir algún blanqueamiento, este es un adolescente, es un tratamiento que hice hace unos meses, muy reciente, es un adolescente, y a veces solo con el tratamiento de blanqueamiento, sin la microabrasión, la incorporación de un composite en las áreas donde hay aplasia del esmalte es suficiente. Así que acá podrían sí utilizar la técnica mixta, pero tendrían que, no alcanzaría, por eso está dentro de las excepciones, si no incorporan la microabrasión, debieran de incorporar, ven, la realización de un composite en las áreas de aplasia del esmalte. Fíjense cómo estaban estas áreas, ¿sí? Fíjense las pérdidas y la incorporación en algunas zonas de un composite, ¿sí? Si con esto el paciente, en este caso es un adolescente, así que yo preferí este tratamiento antes que la utilización de carillas, pero la familia y él quedaron contentos, que es lo importante, y a futuro, bueno, verá si quiere hacerse carillas. Generalmente a la distancia de diálogo, esto está visto con mucho aumento, el resultado es excelente en la sonrisa. Bueno, también podría pasar, y tenerlo en cuenta entonces como una excepción, que el paciente tenga una fluorosis, como en este caso, pero fíjense acá cómo está muy alterado, por ejemplo, el color de este canino. Acá no alcanza con un blanqueamiento, ni tampoco una microabrasión, voy a exponer más el color que se encuentra aquí debajo. Entonces el paciente decide que no quiere cambiar el color de sus dientes, que prefiere seguir con el color y las manchas que tiene. Así que tenemos que hacer una restauración, en este caso un von Leid. Un von Leid es un Wiener On-Lay, ¿sí? Suma las dos propiedades, las del Wiener y las del On-Lay, en porcelana. Fíjense, tiene realizado el tratamiento de conducto, no necesitamos colocar un perno, y cómo entonces podemos, ahora van a ver, ¿sí? Reproducir de alguna manera las manchas que ya tiene el paciente. Acá la tenemos, fíjense, es súper delgadita, oclusal, vestibular, y en este caso esto que ven acá, este cajoncito es distal, y cómo queda, ¿sí? Terminada, fíjense, y en este caso nos fuimos más del lado de las porcelanas que del lado del blanqueamiento, y por eso me gusta dar los dos temas juntos. De tiempo venimos muy bien, porque ya hemos terminado los 45 minutos exactos, así que no recibo ninguna queja del otro lado, que me pone contenta. Bueno, sí, así que Guillermo, acá no sé, yo quiero agradecerles a todos los que estuvieron escuchando la charla, espero que les haya gustado. Me imagino muy rápido todo lo que dimos, y por ahí generar algunas dudas sobre las utilizaciones de las porcelanas, o me gustaría más escuchar preguntas también sobre blanqueamiento, que es por ahí el tema central. Quizá elija más ese tipo de preguntas, Guillermo, prestarle más atención a eso. Y bueno, espero que se hayan quedado con algunas, y se queden con algunas dudas, así hacemos otro encuentro y las podemos quitar. A mí me encanta compartir lo que hago, y me encanta que ustedes compartan lo que hacen. Muchos se comunican conmigo y me cuentan o me mandan fotografías, y yo de todo eso aprendo. Espero que les haya gustado. Gracias, Guillermo, gracias, Juan, gracias a OA, y bueno, Guillermo, está en tus manos. Sí, antes que nada felicitarte, agradecerte una vez más el tiempo que estás dedicando para esta presentación. Excelente, interactiva, entretenida, en fin, lo que solés hacer habitualmente cada vez que estás en la escuela de posgrado. A propósito, te voy a trasladar algunas de las inquietudes que fueron llegando. Bueno, la primera consulta que recibimos es: ¿cuánto tiempo dura un blanqueamiento? Bueno, primera pregunta, y pregunta difícil de contestar, porque en verdad no se sabe cuánto dura un tratamiento de blanqueamiento. Entonces, por ahí lo que podríamos pensar no en cuánto dura, sino cuándo podemos realizar otro tratamiento de blanqueamiento. Y te diría que recién al año. Hay pacientes que están muchos años con las piezas blanqueadas. El mejor caso es mi primer blanqueamiento, que es mi mejor amiga, allá hace 25 años, el primer blanqueamiento fue con ella.
y tardó 20 años en necesitar volver a realizar un tratamiento de blanqueamiento, mientras que hay otros que al año realizan un retoque y lo hacen exclusivamente con las cubetas, ¿sí? Sin necesidad de hacer ya el blanqueamiento profesional. Bien, la siguiente inquietud que tenemos ¿es conveniente pulir después de blanquear? Bueno, es lo que se aconseja porque el tratamiento de blanqueamiento deja una superficie en la que los prismas quedan desordenados, en una capa muy, muy superficial, y es aconsejable entonces pulirlo. Yo lo hago con un disco de felpa y con una pasta que se llama, es una pasta de FGM que se llama abrillantadora, pero pueden usar la que ustedes quieran. Con un vehículo oleoso y se pasa sobre la superficie después de realizado el blanqueamiento profesional. Sí. Bien, la siguiente pregunta. ¿Usted aplica flúor luego del blanqueamiento profesional? No, no hace falta. Además sabemos la posibilidad de que el flúor manche las piezas dentarias, si bien necesita tener un cambio de pH o usar un flúor ácido para manchar y necesita también, o si no, un cambio de pH del medio, quizás tenemos el problema de que algunas de esas manchas que nos parecen fluorosis son caries incipientes y la manera de remineralizarlas no es con flúor porque se van a manchar las piezas dentarias, así que no lo aconsejo. Acá en esta charla es cortita, no pudimos poner por ahí la utilización del Recaldent, pero aconsejo sí calcio o fosfato biodisponible en todas las formas y presentaciones que viene hoy en día, pero no flúor, sí. Bien, nos preguntan cuál es el producto que más usa para la sensibilidad. Bueno, yo generalmente lo que más uso para las sensibilidades durante el tratamiento, como les dije, es espaciar o cortar el tratamiento y volver a iniciar, aunque como les dije, en algunos estudios les parece que es menos efectivo, a mí me parece que el resultado final es mejor en cuanto a que el paciente continúa el tratamiento y le es grato realizarlo. Y también, bueno, algo sencillo de utilizar que uso mucho es el Colgate Pro Alivio, ¿sí? La arginina me gusta mucho, da un excelente resultado, la aconsejo para que el paciente se cepille durante el blanqueamiento o se la entrego directamente, y si no, que la coloque con los dedos en las piezas dentarias, y eventualmente, si no, podría usar en la misma cubeta de blanqueamiento cualquier desensibilizante en gel. ¿Cuánto en la escala de colores es lo más que se puede blanquear? Bueno, ojalá supiéramos, ojalá. No es tan fácil saber a qué color vamos a llegar. Existe además en la guía de colores que tenemos, hay un agregado de 3 colores que son post blanqueamiento, ¿sí? Que son más blancos que, digamos, el A1. Esos son los colores, por lo menos en mi experiencia, lo máximo que uno puede llegar. Más allá de eso hay que recurrir a carillas que son de un color como, ¿vieron el helado de limón? Bueno, son ese tipo de carillas. O sea que tienen una gran fluorescencia y deben ser bastante opacas, ¿sí? High opacity, la pastilla por ahí de mayor opacidad, como para alcanzar colores más claros que esos, pero bueno, no son naturales, no los aconsejo. Última pregunta que recibimos es, ¿siempre hace blanqueamiento ambulatorio o alguna vez alcanza solo con el profesional? Bien. Sí, yo recomiendo como tratamiento mixto, o sea, utilizar los dos como una buena idea para la mayoría de los casos. En algunos pacientes que tenían manchas superficiales, jóvenes, con un gran espesor de esmalte y con una mala higiene, quizá las manchas son tan superficiales que solo con el blanqueamiento profesional es suficiente. También hay pacientes que no quieren usar la cubeta, por diferentes razones, porque le dan arcadas, porque no toleran algo en la boca, porque generan aftas fácilmente, porque no quieren compartir, y esto es real, me lo han dicho en el consultorio, no quieren compartir con su pareja que sepa que está usando un blanqueador, y en esos casos recurrimos al blanqueamiento profesional, lo repetimos una vez por semana hasta que el sistema se sature y ya logramos, ya el color no cambia, y bueno, ahí estaríamos usando solo el blanqueamiento profesional. Carla, has sido muy amable, nuevamente por tu tiempo, tu dedicación y por estar siempre atenta a colaborar aquí con la Escuela de Posgrado de la Asociación Odontológica. Un gusto, Muchas gracias. la pasé muy bien, espero que ustedes también. Muchas gracias. Aprovechamos para invitar a aquellos que están mirando este final de blanqueamiento
tips sobre blanqueamiento y porcelanas libres de metal que acaba de contarnos la doctora Carla De Franceschi, para invitarlos a la próxima webinar que vamos a tener el día martes 9 de junio a partir de la hora 17, donde haremos el reestreno de la charla de la doctora Adriana Pascual, que va a hablar sobre asimetría, recuperación de forma y función por medio de ortodoncia y cirugía ortognática. Han sido muy amables, tengan ustedes muy buenas tardes, muchas gracias.